En esta clase vamos a tratar de entender cómo se ha determinado la composición del manto deprimido. El manto deprimido es el manto de hoy, el manto superior de hoy, es la composición del manto superior actual del planeta Tierra. Y se dice deprimido porque a lo largo de más de 4.000 millones de años, el manto primitivo fue sometido a un proceso de fusión y extracción de fundidos que hicieron que hoy el manto esté deprimido. El trabajo más utilizado o el que prevalece hoy ya tiene 15 años y fue publicado por Workman y Hart. El trabajo tiene relevancia o trascendencia, o ha mantenido la trascendencia, porque utilizó una estrategia para deducir la composición del manto deprimido que lo hace independiente de muchos parámetros que asumían modelos previos que determinaban el manto deprimido. Básicamente, lo que la fortaleza de la deducción se basa en que no utilizan coeficientes de partición externos ni arbitrarios y que hacen un modelo que no vamos a entrar, pero sí vamos a usar, de depresión continua basado en isótopos radiogénicos de 3.000 millones de años. Ya vamos a ver el punto 2, no lo vamos a tratar porque se necesita conocimiento sobre sistemas isotópicos, pero vamos a tratar en la clase de cómo impacta eso en el avance del conocimiento. Pero lo más importante, antes de tratar la composición del manto deprimido, antes de tratarla, lo más importante es recordar qué es una peridotita abisal. ¿Qué es? ¿Qué significa una peridotita abisal? Para entender lo que significa una peridotita abisal, vamos a recordar un poquito de la composición de la estratigrafía de la corteza oceánica, que es el motivo del próximo tema. La estratigrafía de la corteza oceánica surgió del estudio de las ofiolitas típicas. La corteza oceánica tiene 4 capas: sedimentos, ígnea subvolcánica, volcánica, ígnea plutónica y la base residual, podríamos llamar de una manera general. Son 4 capas, pero en este momento nos interesa la capa 4. Esta es la capa 4. Esta es la que nos interesa en este momento, o para esta clase. La capa 4 está constituida por rocas ultra básicas, que son básicamente harzburgitas y dunitas, que están tectonizadas, serpentinizadas, y se interpretan, estas rocas se interpretan como el complemento residual, ya vamos a ver qué significa, residual de lo que se conoce como la corteza oceánica ígnea. Esto sería el líquido y esto sería el residuo que dejó un proceso de fusión parcial. Ahora lo vamos a ver desde otro punto de vista y se va a entender un poquito mejor esto. Bueno, en este esquema vemos cómo es la estructura en 2 dimensiones de la fusión parcial debajo de una dorsal centroceánica. Esta es una dorsal centroceánica y acá tenemos cómo es esta es una dorsal centroceánica y acá tenemos cómo se
cómo es la estructura en dos dimensiones. El proceso de fusión debajo de una dorsal centrooceánica ocurre a una presión que se llama presión cero, es donde inicia la fusión. Pero a medida que asciende, por difusión térmica, en algún momento, al estar fría, la superficie de la Tierra, al estar fría, se termina el proceso de fusión. Esta es la presión final del proceso de fusión. Todo el fundido que se forma debajo, todo el fundido que se forma debajo de un margen que se llama divergente, se forma en una columna que empieza a una profundidad dada y termina unos kilómetros abajo de la dorsal propiamente dicha. La capa que va entre la superficie y el final de la fusión se llama capa térmica límite. En inglés se llama thermal boundary layer. Ahí es clave esto, porque en esa capa, en la zona fría, los fundidos siguen ascendiendo. Obviamente, si no, no tendríamos volcanismo de dorsales centrooceánicas. Siguen ascendiendo y arrastran en el proceso el proceso de ascenso del fundido, arrastra residuos, arrastra partes residuales que terminan formando la capa 4. Acá, en esta posición de la corteza oceánica, quedan las rocas ultramáficas residuales, serpentinizadas y tectonizadas, que eventualmente, por la instalación de una transformante después en su historia geológica, son expuestas tectónicamente y dragadas del fondo oceánico. Ese es el proceso que lleva a obtener rocas de este tipo, lleva a obtener muestras de este tipo, que son peridotitas ultramáficas, tectonizadas, serpentinizadas y muy residuales, o sea, son jarburgitas o dunitas. Y eso es lo que se conoce como, esto es lo que se conoce como peridotita abisal. Entonces, si la peridotita, por otro lado, si la peridotita abisal evoluciona de esta manera, o sea, hace un flujo divergente o tangencial y no asciende hacia la dorsal, las peridotitas se van con el fundido y entran nuevamente en la convección del manto, y tendríamos una peridotita abisal como esta, pristina, pero nunca la podríamos muestrear. Entonces, el gran problema es cómo con lo que nosotros podemos muestrear, que está tectonizado y serpentinizado, inferimos cuál es la composición de esta peridotita fresca, que es efectivamente el manto deprimido. En ese ejercicio se encuentra el problema que sigue en la clase.